El misterio del Anáhuac, origen, lenguaje del agua y despertar del ser humano. Dicen que los antiguos sabios del continente americano llamaban a este planeta Anáhuac, una palabra de la lengua náhuatl que significa literalmente rodeado por agua. El término proviene de atl, agua, y de nahuac, cerca o alrededor. Para los antiguos, este nombre no era solo una descripción geográfica, sino una revelación sobre la naturaleza misma del mundo, un planeta cubierto, sostenido y animado por el agua, tanto en su aspecto físico como en su dimensión espiritual. El Anáhuac representaba así el universo vivo, el gran cuerpo acuático donde todo ser nace, fluye y retorna. La lengua náhuatl, también llamada náhuatl, fue, según diversas tradiciones, una lengua franca que unió a los pueblos desde Alaska hasta el Caribe. Considerada una de las lenguas indígenas más importantes de América, posee una historia que supera los 1500 años y aún hoy se mantiene viva en comunidades de más de 14 estados mexicanos, como Puebla, Veracruz, Hidalgo, Guerrero, Morelos y Oaxaca. Desde la perspectiva lingüística moderna, el náhuatl pertenece a la familia uto-azteca, una de las más amplias del continente norteamericano, que incluye lenguas hermanas como el huichol, el yaqui o el tarahumara. Sin embargo, algunos investigadores y pensadores sostienen que la estructura fonética y simbólica del náhuatl contiene ecos de lenguas aún más antiguas, quizá rastros de un lenguaje primordial. Algunos mitos incluso sugieren que el náhuatl pudo haber influido, o al menos resonado, en otros idiomas arcaicos como el paleohebreo o ciertos dialectos rituales del Antiguo Oriente. Aunque no existen pruebas concluyentes, se observa un curioso eco común, la raíz atl, presente no solo en el náhuatl, donde significa agua, sino también en palabras como Atlántida, Atlante o Atlántico. Términos que en diversas culturas evocan civilizaciones sumergidas, sabidurías perdidas o el origen mismo de la humanidad. Los estudios comparativos han señalado, por ejemplo, que el término náhuatl teotl, Dios, guarda cierta similitud fonética con las voces semíticas Elo Eloá, hebreo para Dios. Estas coincidencias, aunque no demuestran parentesco lingüístico, reflejan una intuición universal, el lenguaje como puente entre el hombre y lo divino. Y es que, según los sabios anahuacas, todas las civilizaciones antiguas reconocieron el agua como el elemento primordial, el primero en manifestarse tras el éter, el aliento invisible del universo. El agua fue vista no solo como sustancia vital, sino como lenguaje sagrado, el sonido original con el que la creación se nombró a sí misma. Así, el misterio del Anáhuac permanece como una invitación a recordar ese lenguaje del agua, esa voz profunda que une a la tierra, al ser humano y al cosmos en un solo fluir de conciencia. El agua y la memoria del mundo. En muchas culturas, el agua es más que un elemento físico, es un vehículo de memoria. La ciencia moderna ha demostrado que las moléculas de agua son capaces de almacenar información vibratoria. Es decir, que el agua recuerda. Los antiguos decían lo mismo, pero en otro lenguaje, el agua escucha, graba, transmite. Por eso, los abuelos del Anáhuac nombraban las cosas según su sonido natural. El agua, al caer, produce un eco rítmico, atl, atl, atl. De ahí su nombre. Y de ese mismo principio nace la idea de que todo el universo es sonido, vibración, una onda eterna que se manifiesta como materia. El Anáhuac no es solo un lugar, es una frecuencia. Somos agua, y el agua vibra. Somos, literalmente, parte del canto del planeta. La Atlántida y los continentes perdidos. En el relato tolteca y en muchos mitos del mundo, se habla de un continente primigenio, la Atlántida. Se dice que, tras un gran cataclismo, quizás una inundación global o un cambio geológico extremo, ese supercontinente se fragmentó en las tierras que hoy conocemos. Curiosamente, muchas culturas de la Tierra conservan historias similares. Los sumerios hablaban del diluvio de Ziusudra. Los hebreos lo registraron como el diluvio de Noé. Los mayas, los incas, los chinos y hasta los aborígenes australianos recuerdan un tiempo donde el cielo cayó sobre la tierra.
Los mapas antiguos, algunos conservados en bibliotecas europeas, muestran configuraciones distintas de los continentes y algunos incluso dibujan California como una isla. Mito o historia olvidada. Nadie puede afirmarlo con certeza. Pero el eco de una civilización desaparecida parece resonar en todos los rincones del planeta. Amaruca, la tierra de la serpiente emplumada. Antes de que este continente fuera llamado América, los antiguos pueblos del sur lo conocían como Amaruca, nombre derivado del runa simi o quechua, la lengua madre del Perú y de gran parte de los Andes. Amaruca significa la tierra de la Amaru, es decir, la tierra de la serpiente emplumada. En la cosmovisión andina, la Amaru es una serpiente sagrada, símbolo de sabiduría, transformación y energía vital. Su movimiento ondulante representa la corriente de la vida que une los mundos, el Anam Pacha, mundo superior, el Kai Pacha, mundo terrenal, y el Uku Pacha, mundo interior. En ello coincide profundamente con el símbolo mesoamericano de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada del Anáhuac, que también encarna el conocimiento y la unión entre la tierra y el cielo. Esta semejanza no implica que las lenguas náhuatl y runasimi fueran iguales, sino que ambas nacieron de visiones semejantes sobre la existencia. Lingüísticamente son dos idiomas distintos. El náhuatl pertenece a la familia uto-azteca, originaria del norte de México y el suroeste de Estados Unidos. El runasimi, quechua, forma parte de la familia quechua, originaria de los Andes centrales del Perú y Bolivia. La Amaru o Quetzalcóatl representa un proceso interior, la transformación del ser humano. La serpiente simboliza la energía vital que repta, que se arrastra por la tierra, la frecuencia baja, la materia. Las plumas, en cambio, representan la elevación, el ascenso de esa energía hacia el cielo, hacia la conciencia. Convertirse en un dragón o serpiente emplumada no era un mito fantástico, era una metáfora de evolución espiritual y energética. El mensaje era claro. Despierta la serpiente que duerme en ti, elévala con tu voluntad y conviértete en luz consciente. El runasimi, la lengua viva de los Andes. El runasimi, cuyo nombre significa la lengua del pueblo, fue la lengua oficial del Imperio Inca y sigue siendo una de las más habladas de América del Sur. Hoy en día lo hablan más de 8 millones de personas en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina y Chile. En Bolivia, el quechua, runasimi, es una de las lenguas oficiales del Estado plurinacional, junto con el aymara, el guaraní y el castellano. Se habla ampliamente en los departamentos de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Oruro y parte de La Paz, donde conserva su vitalidad en comunidades rurales y en expresiones culturales, música, rituales y educación bilingüe. El runasimi, como el náhuatl, no es una lengua muerta, sino un canal vivo de sabiduría ancestral, que mantiene el lazo entre el ser humano y la naturaleza, entre la palabra y el espíritu. Ambos idiomas, uno del norte, otro del sur, son manifestaciones de un mismo principio, la palabra como fuerza creadora, como corriente del agua que da forma y sentido al mundo. La sabiduría tolteca, el arte de vivir en equilibrio. Los antiguos toltecas no eran una tribu, sino un grado de sabiduría. Ser tolteca significaba haber dominado el arte de vivir en equilibrio, la ciencia de transformar el cuerpo, la mente y el espíritu mediante la experiencia propia. Para los toltecas, el universo estaba compuesto de 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire, reflejos del cuerpo humano. El verdadero mago o nahual era aquel que aprendía a dominar esos elementos dentro de sí mismo. Respiración equilibrada, dominio del aire. Sangre limpia y cálida, dominio del fuego. Cuerpo enraizado a la tierra, conexión y estabilidad. Aguas internas puras, emociones limpias y mente clara. Solo cuando el ser humano armoniza estos 4 elementos, puede manifestar el quinto, el éter, el puente entre lo físico y lo espiritual. La alquimia interior, del carbono al cristal. Muchos textos esotéricos antiguos hablan del paso del ser humano de un cuerpo de carbono a uno de sílice o cristal. En lenguaje simbólico,
esto significa elevar la frecuencia del cuerpo, depurarlo, hacerlo más transparente a la energía. Desde la ciencia, sabemos que el carbono, base de la vida orgánica, vibra con una estructura que le permite formar cadenas complejas. El silicio, en cambio, tiene una red cristalina que puede conducir energía con menor resistencia. Los alquimistas y sabios antiguos interpretaban esto como un salto evolutivo de conciencia, del cuerpo denso al cuerpo de luz. Así, el número 666, símbolo del carbono, que tiene 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones, no era maldito, sino una advertencia, representa la densidad, la materia. La tarea del ser humano es trascenderla, purificarla, cristalizarla. La mente, la ilusión y el corazón. Para los toltecas, el verdadero enemigo no era externo. Era la mente. La mente, decían, es una herramienta poderosa, pero también el origen del engaño. De hecho, la palabra mente viene del latín mentis, raíz de mentira. La mente fabrica ilusiones, identidades, miedos. El corazón, en cambio, no miente. Por eso el camino del guerrero tolteca es aprender a pensar con el corazón y sentir con la mente hasta que ambos se unifiquen. La luz y la sombra. La palabra luz ha sido malinterpretada. Para los sabios antiguos, la luz visible no era la verdad, sino el reflejo de ella. Adorar la luz sin entender su origen era adorar una ilusión, la electricidad, la dualidad, la oscilación entre polos. Por eso, en muchas tradiciones, Lucifer y Jesús no eran enemigos, sino símbolos complementarios de una misma energía, la conciencia que desciende a la materia y busca regresar al origen. El verdadero despertar no es seguir la luz, sino recordar la fuente detrás de ella, el centro, el punto neutro del equilibrio. El verdadero despertar no es simplemente seguir la luz, como quien persigue algo brillante, sino recordar la fuente de donde viene esa luz, el punto de equilibrio, el centro donde no hay ni sombra ni deslumbramiento. Solo paz y comprensión. Ese centro vive dentro de cada persona. Ese lugar interior donde la mente y el corazón se calman, donde ya no hay pelea entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Solo hay unidad. La alquimia interior, del carbono al cristal. Muchos textos esotéricos antiguos hablan del paso del ser humano de un cuerpo de carbono a uno de sílice o cristal. En lenguaje simbólico, esto significa elevar la frecuencia del cuerpo, depurarlo, hacerlo más transparente a la energía. Desde la ciencia, sabemos que el carbono, base de la vida orgánica, vibra con una estructura que le permite formar cadenas complejas. El silicio, en cambio, tiene una red cristalina que puede conducir energía con menor resistencia. Los alquimistas y sabios antiguos interpretaban esto como un salto evolutivo de conciencia, del cuerpo denso al cuerpo de luz. Así, el número 666, símbolo del carbono, que tiene 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones, no era maldito, sino una advertencia, representa la densidad, la materia. La tarea del ser humano es trascenderla, purificarla, cristalizarla. El Anáhuac no es solo un nombre antiguo, ni una civilización perdida. Es un recordatorio de quienes somos, agua consciente rodeada de energía viva. El mensaje de los abuelos sigue vigente. Purifica tus aguas, limpia tu cuerpo, domina tu fuego, respira con calma, conecta con la tierra. Solo así el dragón interior desplegará sus alas. Y cuando eso suceda, recordarás que el verdadero Anáhuac no está en un mapa, sino dentro de ti.